¿Qué pasaría si el mundo se convirtiera en un desierto post-apocalíptico donde la gasolina, el agua y la esperanza son escasos? Una saga de películas que nos muestra la lucha por la supervivencia de unos personajes carismáticos, valientes y rebeldes. Mad Max es una obra maestra del cine de acción, con escenas espectaculares, efectos especiales impresionantes y una estética única. Si te gustan las aventuras trepidantes, los vehículos increíbles y los héroes que desafían el sistema, no te pierdas este video de Mad Max, la película que cambió el género para siempre. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de piel. En un desolado escenario post-apocalíptico, la escasez de agua es el desafío central, donde aquellos que controlan este recurso dominan, dejando al resto luchando por sobrevivir. Max, inicialmente creyente en la humanidad y la recuperación del planeta, ha perdido toda la fe debido a eventos pasados que lo atormentan. Capturado por una de las varias bandas que dominan estos territorios, Max se ve forzado a convertirse en una fuente de sangre viva. Una máscara con un dispositivo de transfusión lo conectan a un conductor, suministrando sangre a la comunidad. Esta sociedad está sometida al reinado del Rey Inmortal, quien controla el acceso al agua, gracias a un dispositivo que extrae el preciado líquido de las profundidades de la Tierra. ¡Acelérense por el Inmortal Joe! La comunidad se reúne frente al Rey Inmortal, agradeciéndole por el escaso suministro de agua en forma de cascada. La figura central es Furiosa, la mejor conductora, encargada de conseguir gasolina y balas en comunidades vecinas. Antes de partir, se realiza una emotiva despedida y los vehículos abandonan la comunidad. El grupo de exploración se dirige al este. ¡Vamos al este! ¿Por qué? ¡No lo sé! ¡Esa es la orden! Pero desde la fortaleza, el líder sospecha de la ruta sugerida. Al revisar el cuarto donde mantenía a varias mujeres para que fueran madres de sus hijos, descubre que Furiosa no las secuestró. Estas mujeres, hastiadas de su cautiverio, se unieron voluntariamente a Furiosa. El Rey Inmortal, furioso, ordena a su ejército perseguirla, incluyéndose a sí mismo en la persecución. Mientras Furiosa avanza, sus perseguidores se multiplican. La comunidad de gasolina y la de armas también buscan venganza. En medio de la persecución, Max es transportado en un vehículo. La lucha se desata con estrategias para detener a Furiosa, pero ella es escurridiza, esquivando la mayoría de los ataques. Añadiendo un toque peculiar, un guitarrista sobre un auto acompaña las batallas con música estridente, proporcionando un telón sonoro de rock que eleva la intensidad de la confrontación. La búsqueda desesperada por controlar el agua se convierte en una batalla épica en la que Max, Furiosa y la música de fondo se entrelazan en una narrativa apocalíptica llena de acción y tensión. En medio de la persecución, los guerreros sacrifican autos y vidas. Uno adorna su boca metálicamente, proclamando su adoración a lo brillante y grita: ¡Atestíguenme! Ante una tormenta de arena, el conductor del vehículo de Max ordena reorganizar el peso para resistir. ¡Necesito contrapeso! ¡Pon la bolsa de sangre atrás! Varios autos son lanzados por los aires, pero el tráiler de Furiosa es robusto. Max, desesperado, sacrifica al compañero lanzándolo, mientras el conductor le ruega ser su testigo. Pintando su boca, intenta hacer estallar el vehículo, pero Max, decidido a vivir, no detiene, precipitándose juntos hacia lo desconocido. Tras la feroz tormenta de arena, Furiosa y las madres descienden del tráiler para refrescarse y liberarse de los extraños calzones de castidad. Max, despierto, intenta liberarse del inconsciente conductor, una carga inútil. Divisa a las mujeres y las amenaza para obtener agua y liberarse. Los captores se acercan, desencadenando una lucha frenética. El conductor recobra la conciencia y se une a Max. Juntos logran vencer, pero el conductor insiste en entregar a las mujeres a su rey. Max, un lobo solitario, roba el tráiler, dejando a las mujeres atrás. Furiosa aconseja a las madres recoger lo que puedan y huir. Tomen lo que puedan y corran.
Mientras avanzan, el tráiler se detiene. Max, confundido, busca respuestas. Furiosa explica que ella conoce una secuencia especial para manejarlo y exige llevarla. Max, renuente, acepta. Furiosa insiste en que todas las mujeres deben ir, o de lo contrario no va ninguno. El conductor se une detrás del tráiler. En el camino, Furiosa revela que compró el paso, pero si falla, Max debe arrancar y escapar. A pesar de su negativa inicial, Max finalmente accede. Se esconden y Furiosa, aparentando estar sola, informa que trae el pago y seguirá su camino. Los enemigos emergen, pero el trato se complica. 3 ejércitos la persiguen. Furiosa grita y el tráiler avanza. Comienza una caótica batalla donde Max y Furiosa demuestran su destreza con armas de todo tipo, desde lanzallamas hasta granadas. El tráiler es alcanzado y se incendia, pero Furiosa despliega un parachoques que arroja arena sobre el fuego, apagándolo. Los disparos se intensifican y una de las mujeres del Rey Inmortal interfiere con su puntería. Un tronco obstruye el camino, arrojando afuera de la cabina. Trata de regresar, pero un salto inesperado la expulsa y cae bajo otro vehículo. El Rey Inmortal intenta rescatarla, pero parece inevitable. Sus compañeras, con pesar, no pueden arriesgarse a volver con ella. Avanzan hacia un lodazal que hace resbalar a perseguidores y perseguidos. El pesado tráiler se hunde, dificultando el avance. Furiosa previamente había revisado los motores y una de las madres había vigilado la distancia de los enemigos. Encuentra al conductor que traía Max, intenta tranquilizarlo tras presenciar la muerte de una de las mujeres del Rey Inmortal y le advierte que vendrá por él. Si no me matan ellos, la fiebre lo hará. Profundamente empantanados en el lodazal, Max desciende para ayudar. Inicialmente desconfían, pero él propone amarrar el tráiler a un tronco para salir del atolladero. La maniobra tiene éxito y evaden los disparos enemigos. Max, furioso, se enfrenta a los agresores. Las madres se preocupan, pero Furiosa asegura que él estará bien. Max regresa cubierto de sangre y con nuevas armas. Encuentran una cubeta con leche materna. La usa para lavarse la cara. Continúan hacia la Tierra Verde, situada al este. Durante la travesía nocturna solo encuentran un paisaje desolado, con cuervos y árboles muertos. Llegan a una torre donde una mujer pide ayuda. A pesar de las advertencias de Max, Furiosa baja. La mujer es reconocida por su color de ojos y es hija de una conocida. Se presentan como mujeres que escaparon del Rey Inmortal. Furiosa pregunta por la Tierra Verde, pero descubren que ya la pasaron. Fue su hogar, pero los cuervos invadieron y arruinaron los cultivos. Después de un momento de desesperación, Furiosa decide seguir adelante en moto, dejando el llamativo tráiler. Max, teniendo visiones de una niña que pide ayuda, intercepta a las mujeres y propone regresar al dominio del Rey Inmortal. Convencido de que allí hay suministros y poca vigilancia, sugiere llegar antes que ellos. A pesar de los riesgos, todas deciden volver. Por la mañana toman caminos separados. Max, solitario, comienza a reconsiderar su decisión. Tiene visiones recurrentes de la niña. De vuelta en la fortaleza del Rey Inmortal, este descansa, pero al enterarse del retorno del tráiler, ataca rápidamente. La lucha es más intensa, todas las mujeres participan. Max logra controlar uno de los vehículos enemigos y apoya el tráiler. En medio del caos, rescatan a una de las madres, pero la batalla es extenuante. Atacan la cabina, hieren a Furiosa y Max es arrojado sostenido por Furiosa. Luchan contra el Rey Inmortal, que finalmente perece. Con la situación aparentemente bajo control, Furiosa, herida, insta a Max a tomar el volante y en un acto desesperado, él la transfunde para salvarla. Mientras el conductor estabiliza el tráiler y todos se resguardan en el auto recuperado por Max, el hijo más fuerte del Rey Inmortal ataca. Tomando una decisión fatal, vuelca el tráiler sacrificándose en el proceso. La batalla concluye con la Tierra Verde a lo lejos y la pérdida de vidas significativas, revelando la crudeza de un mundo desgarrado donde la supervivencia implica sacrificios impensables. Al llegar a la comunidad, todos los reciben y bajan de la plataforma. Max muestra el cuerpo despedazado del Rey Inmortal a la multitud, quienes lo celebran, mientras Furiosa y las madres suben, ayudan a otros a unirse a ellos. Furiosa busca a Max, pero el lobo solitario decide tomar su propio camino, alejándose de la comunidad en busca de su propia travesía. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no,
Igual suscríbete.